Bienvenidos a nuestro ministerio Hepzibah. En esta noche quisiera compartir con ustedes una historia que se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 35 al 40. La Biblia nos habla acerca de esta ocasión cuando Jesús es confrontado por un grupo religioso de ese tiempo llamado los fariseos. Dice la escritura en el versículo 34 que se acercaron los fariseos a Jesús cuando se enteraron que otro grupo religioso fuerte de ese tiempo, otro grupo teológico de ese tiempo, había sido literalmente callado por Jesús. Este grupo de los saduceos usted lo puede encontrar en el mismo capítulo 22, en el versículo 23 al 33, cuando confrontan a Jesús con cierto tipo de preguntas que le hacían para tentarlo, para hacerlo caer. Y uno por uno Jesús les da una respuesta acertada que literalmente los dejó sin más confrontación, sin más argumentos para combatir con Jesús. Entonces los discípulos nos cuentan la historia en el versículo 34 en adelante, quizá enojados por esta controversia que se había formado, quizá enojados por la respuesta que habían tenido de Jesús. Ellos preparan nuevos argumentos para venir y confrontar a Jesús. Encontramos en el versículo 35 que uno de los intérpretes de la ley, un fariseo, le pregunta a Jesús para tentarle. No le pregunta para querer saber más. No le pregunta para que el grupo que escuchaba a Jesús saliera edificado. Le preguntaba para tentarle y le dice: maestro, en el versículo 36. Esto es lo que forma la nueva controversia. Esto es lo que forma el nuevo argumento que ellos querían provocar a Jesús para hacerle caer. En el versículo 36 le preguntan: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto le hace tocar a Jesús un tema básico en la fe. ¿Cuál es este gran mandamiento? ¿Qué es lo que la ley enseña que se debe seguir? En el versículo 37 encuentro la respuesta de Jesús cuando les dice, sin titubear, sin vacilar, sin tener que tomar el tiempo para pensar en esta respuesta, porque era algo que era el centro de la fe, el centro de la ley. Y les dice en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y encierra en este versículo las tres áreas de la vida del hombre, del ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, donde están encerradas tus emociones, donde se encuentran tus sentimientos, y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando se requiere de amar a Dios, cuando se habla de este fundamento de fe, de esto a lo que la Biblia le conoce como un fundamento básico, dice que le tienes que amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué ellos le preguntaban esto? ¿Por qué ellos querían hacerle caer? ¿Por qué ellos lo empujaban, lo tentaban al preguntarle? ¿Saben por qué? Porque dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 que este es el primero y gran mandamiento con promesa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Es tan importante. Y aunque ellos lo preguntaron en ese tiempo de la ley, y aunque nosotros no vivimos más bajo el tiempo de la ley, esto sigue siendo fundamental. Esto básico, porque toca dos temas básicos. Es lo básico de la fe del creyente, lo básico del que profesa la fe de Dios. Número uno, tienes que amar al Señor sobre todas las cosas. No estamos en la ley, aunque estamos en el tiempo de la gracia, esto sigue siendo un mandato, una regla, una orden en nuestra vida, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Tiene un texto paralelo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 19 al 21, cuando nuevamente le vuelve a decir: tienes que amar al Señor con todo tu corazón, y encierra las razones por qué hacerlas. Amar al Señor es el centro de todo ser humano. El centro de la vida del hombre es amar a Dios. En el versículo 20 del capítulo 10 de Deuteronomio encuentro que Él es la razón de la existencia del ser humano. En el versículo 21 me llama la atención cuando dice: Él es el objeto de tu alabanza. Cuando habla del amor de Dios, habla de la esencia misma del hombre, porque fuimos creados, Colosenses en el capítulo 1, versículo 16 al 17, habla de la esencia del hombre, que fuimos creados por Él y para Él. Por eso el centro de nuestro corazón tiene que ser para Dios. Las emociones que el hombre puede tener tienen que ser centradas bajo el amor de Dios. Las convicciones del corazón que los hijos de Dios podemos tener tienen que estar fundadas bajo Dios, porque Dios dice su palabra que Dios es amor. La condición actual del mundo nos enseña todo lo opuesto a este mandato, a esta esencia básica de nuestra fe. Los días que vivimos son muy malos. En estos días puede usted amar cualquier cosa, menos enfocarse en amar a Dios, porque si usted dice que ama a Dios, le pueden tildar de fanático, de religioso, qué sé yo, tantas cosas. Pero Dios está haciéndonos enfocar nuevamente a través de su palabra, y nos está hablando y nos está recordando a lo que yo entiendo que es lo básico de nuestra fe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y aunque el mundo no le ame. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice: me dejaron a mí la fuente de agua viva. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos hacer una pausa en este tiempo. Debemos hacer una recapitulación de cómo nos estamos dirigiendo y hacia dónde estamos yendo, y quién es el que está manejando el centro de nuestro corazón. Hoy el Señor nos hace una invitación nuevamente para decirnos, para recordarnos: debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo podrá el hombre? La pregunta es esta: ¿lo podrá el hombre, el ser humano, hacer por sí mismo? Seguramente que no. Seguramente que no lo podrá lograr. Pero Proverbios capítulo 23, versículo 26 da la clave para poder lograr este primer paso de amar al Señor. En su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quiere usted amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente?
Usted tiene que dar el paso de darle su corazón. Al voltear nuestro corazón a Dios, al entregar nuestro corazón a Dios, Él como es la fuente de amor, Él como es la esencia misma del amor, volca su amor hacia nosotros, y entonces nosotros tenemos una conexión divina con Él y podemos amarle, podemos ponerlo en prioridad en nuestra vida, podemos buscarle sin que la gente, sin que nadie nos esté obligando, porque le amamos, le amamos. Pero me llama la atención que no solamente le dicen, ok, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor verazmente y con autoridad les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este les dice en el versículo 38, es el primero y gran mandamiento. ¿Por qué? Porque no puedes amar a nadie más que a Dios y tener el favor de Dios en tu vida. Dios dice su palabra que Él no comparte su gloria con nadie, y cuando pide el todo del hombre es porque Él quiere gobernar nuestro corazón, asentarse en el trono de nuestra vida, y así podemos ser guiados por Él. Sigue diciendo en el versículo 39, no solo tienes que amar a Dios, no lo puedes lograr por ti mismo, me tienes que entregar tu corazón, sino que en el versículo 39 asegura que hay una reacción, que hay algo más que solo amar a Dios. El segundo le dice, es semejante. ¿Por qué? Porque va de la mano del primero, va de la mano de amar a Dios. Es el resultado de amar a Dios, entiendo así. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos fundamentos dependen de la ley y los profetas. Hoy estos dos fundamentos dependen del sacrificio de Cristo Jesús en Calvario, porque Él dio su vida por amor a nosotros. Fue abolida la ley y hoy, ahora por la gracia, podemos seguir disfrutando del amor de Dios en nuestras vidas. Porque les dice el Señor en el versículo 39, el segundo es semejante, porque no pudiera usted desarrollar el segundo si no conoce el verdadero amor. Porque dice, amarás a tu prójimo. No se pudiera cumplir esto porque primera de Juan en el capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 8 versículo 8 hasta el 21. A mi entender es la definición perfecta de lo que el Señor quiere enseñarnos. Nos enseña que no hay otra manera de amar a otros si no amamos al Señor por sobre todas las cosas. Porque repito, la mayor prueba de amor la encontramos en Jesucristo, que dio su vida en rescate por nosotros. La encontramos en Jesucristo, que siendo santo fue capaz de entregarse por nuestros pecados. Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y en el Calvario fueron clavados también todos nuestros pecados. Porque Él nos ama, porque Él nos amó primero. No es que nosotros, dice Juan, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Porque ese amor fue inyectado en nuestra vida. Y porque la única manera de amar a nuestro prójimo es a través de la fuente de amor que es Jesucristo. Es
tan necesario, es tan importante que esto básico que dice, que nos enseña la Escritura a través de lo que ellos conocían como la ley, pero que hoy sigue formando parte del fundamento de nuestra fe, de amar al Señor por sobre todas las cosas. Esto es lo que nos lleva a poder reflejar el amor de Dios. El que no ama a su hermano, no ama al Señor, porque el Señor es amor. No podemos decir que amamos a Dios si no tenemos el fruto del amor en nosotros. El que ama a Dios, dice la Escritura, ame también a su hermano. Sin embargo, Mateo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos en los últimos tiempos se ha de enfriar. Y como nunca vivimos esos días de frivolidad, de frialdad, en que la gente ha caído en esa mentira de pensar solo en él mismo, solo para mí. Piensa todo lo que pueda beneficiar a esa persona, todo lo que a mí me beneficie, todo lo que a mí me favorezca. Y nos hemos olvidado, amada iglesia, de esta verdad fundamental, de esto a lo que yo le llamo es tan básico. Porque si amamos a Dios, tuviéramos que reflejar el amor hacia los demás. ¿Cuál es la solución, amada iglesia? Volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, de volver nuestra entrega, porque si no amamos al prójimo, dice la Escritura, que le miramos. ¿Cómo hemos de amar a aquel al que no miramos? ¿Sabe de qué se trata esto? Se trata de simplemente una cosa, se trata de relación. Si no tienes relación con Dios, tu amor no puede ser construido. Si no tienes comunión con Dios, tu amor no puede crecer. Si no tienes cercanía con Dios, no tendrás nunca cercanía a lo que Dios ama, porque es en la cercanía, es en la intimidad con Dios, es en el acercamiento a Dios de cada día que nuestro corazón se hace al corazón de Dios y empezamos a palpitar en el corazón de Dios y empezamos a amar como Dios quiere que amemos y empezamos a enfocar en esas cosas en las que el Señor enfoca. Estos días tan difíciles que a la iglesia y al mundo entero nos toca vivir. Días, hermanos, en que la aparente pandemia nos puede encerrar y hacernos vivir en nuestro propio egoísmo, pensando: oh, yo necesito la ayuda, yo necesito cuidarme, yo. El Señor quiere que seamos esa extensión del amor de Dios hacia la humanidad, esa extensión de amor hacia el mundo que está padeciendo, esa extensión de amor hacia la iglesia. Es sorprendente cómo esta pandemia ha abatido a cristianos y no cristianos. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos nosotros haciendo como hijos de Dios que decimos que amamos al Señor? Me gusta la lectura de Mateo en el capítulo 25, versículo 35 al 36, cuando empieza a leer hasta el 40, dice: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel me veniste a ver. Entonces los justos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo nosotros te visitamos en la
la cárcel. Versículo 40 dice, y el rey respondió y les responderá y dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste por alguno de mis pequeñitos, por mí lo hiciste. Esta es la manera en la que podemos transmitir el amor de Dios a otros. Si decimos que amamos a Dios, amemos también a nuestro prójimo. La traducción en inglés dice, love your neighbor, ama a tu vecino. Quiere decir que tenemos el deber de preocuparnos por nuestra comunidad, de preocuparnos por nuestro vecindario, de preocuparnos por nuestra familia, de preocuparnos por los otros miembros de la congregación, de preocuparnos por todo el que puede estar al alcance de nuestra mano, que está padeciendo alguna necesidad. Es tiempo que la iglesia se levante en amor. Es tiempo de romper las barreras de la religiosidad que nos atan. Es tiempo de quebrar todo espíritu de egoísmo en nosotros y dejar que el perfecto amor que echa fuera el temor habite en nosotros. Me da tristeza cuando escucho, oh, yo no me quiero acercar a esa persona porque está contagiado con COVID. Oh, no, yo no puedo ir a las cárceles, ese no es un lugar para mí. Y nos hemos hecho sectaristas, como eran los fariseos, como eran los saduceos, que ellos creían que solo ellos eran los mejores. Es tiempo que permitamos que el amor de Dios quiebre toda barrera que nos está dividiendo, toda barrera que nos está apartando, toda barrera que no nos permite amar en la plenitud de lo que Dios quiere que amemos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice que el amor verdadero, quiero leerlo con usted, y con eso quiero terminar en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que puedo traspasar montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace cosas indecorosas, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, sino que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es tiempo de volver a lo básico, iglesia. Hay un mundo que está sufriendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hay gente que está llorando, hay gente que está clamando, hay gente que por el COVID no puede salir de su casa. Es tiempo que el amor de Dios empiece a manifestar a este mundo. Es tiempo de permitir que en nuestros corazones el Señor se convierta en el centro de nuestra vida, para que ese amor de Dios pueda fluir a través de nuestras vidas. Yo oro esta noche que seamos envueltos por la sangre de Jesús. Oro en esta noche que nuestros corazones nuevamente puedan ser alineados a esto fundamental, a esta base, a este principio. Amarás al Señor
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tiempo de permitir que los ríos de amor de Dios sean manifestados a esta humanidad. Es el deseo de nuestro ministerio, poder oír acerca de tu necesidad. Quizá no podemos llegar en plenitud hacia donde tú estás, pero podemos orar contigo, podemos clamar contigo y podemos, en el nombre de Jesús, extender las manos de amor que el Señor nos ha dado y abrazarnos en un mismo espíritu, en una misma fe y en una misma esperanza. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, por todos los que están conectados con nosotros, por todos, Señor, los que van a escuchar o están escuchando esta palabra de esperanza en medio de los días tan difíciles y tan llenos de desamor. Qué confortante es saber que el amor de Dios está presente, está fluyendo, está borbojeando a caudales desde la cruz del Calvario. Tu sangre sigue efectiva, Señor, para lavarnos, para amarnos, para abrazarnos. Hoy volvemos nuestros corazones a ti. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te conviertas en el centro de nuestra vida, que tú tomes, Señor, y te asientes, que pongas tu trono en el centro de nuestro corazón, de tal manera que miremos por tus ojos, que palpitemos en tu corazón. Queremos amar lo que tú amas, Señor. Queremos amar la humanidad, queremos amar todos aquellos que están cerca, todos los que son alcanzables en nuestro amor. Hoy, Señor, nos disponemos a ser ese río que fluye en tu amor. Y pedimos, Señor, por todas las necesidades de tu pueblo. Pedimos por esa gente que está sufriendo. Pedimos por esas familias que están perdiendo, Señor, algún ser querido. Por esas iglesias que están perdiendo algún miembro, algún pastor, alguna pastora. Por este mundo que no haya salida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permite que nuestro amor a través de ti sea el bálsamo sobre ellos, Señor. Y toda enfermedad sea curada, toda dolencia sea quitada y todo corazón que se halle herido sea sanado en el poder de tu amor. El vínculo de tu amor nos halle, Señor, perfectos en nuestro caminar, perfectos en nuestro amar. Es en tu amor que todo es perfeccionado, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, Señor. Queremos, como dice tu palabra en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, tener esa calidad y ese verdadero amor que viene de ti. Ese amor que está dispuesto no solo a amarte a ti por sobre todas las cosas, sino amar genuinamente a esta humanidad. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Les invitamos a dejar un comentario en nuestra página. Y si este sermón, este pensamiento de la palabra de Dios es bendición a su vida, por favor, compártalo con alguien. Quizá haya alguien necesitado de escuchar acerca del amor de Dios. Si usted tiene una necesidad y quisiera hacernos parte para orar por ella, allá usted puede dejar un breve comentario o quizá ir
en el inbox y dejarnos una breve mensaje y nosotros responderemos, nosotros nos comprometeremos a orar por esa necesidad. Será hasta la próxima y que el Señor les bendiga.